Voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar. Tenemos que dentro de la ley de Faraday, que también tiene que ver algo con la ley de Lenz, al hacer pasar un flujo magnético sobre una espira a una determinada velocidad, se va a generar una fuerza electromotriz y así a su mismo tiempo se va a generar también una corriente. Y la corriente que se genera en la espira nos va a generar un campo magnético, contrario al campo magnético que tiene la fuente magnética, que en este caso sería un imán. Entonces, eso nos va a generar, por decirlo así, la fuerza electromotriz y a partir de esa fuerza o esa densidad de campo magnético, porque va a pasar por una unidad de área, el área que se genera o que esté encerrada en la espira, en el área de la espira o el círculo que es la espira, ese es proporcional justamente a la cantidad de fuerza electromotriz que se va a generar y proporcional a la corriente que se va a generar. Entonces, pues empezamos diciendo que si se hace pasar una fuente magnética sobre una espira, esa fuente magnética va a poner en movimiento a cargas eléctricas de un punto a otro y por lo tanto va a generar una cantidad de corriente. Esa cantidad de corriente, a su vez, va a generar también un campo magnético proporcional a esa corriente y por lo tanto, más adelante vamos a ver que ese cambio que se está generando debido a una fuerza electromotriz nos puede dar propiamente lo que sería un campo eléctrico. De ahí que ustedes ya puedan manejar para comunicaciones lo que se llama ondas electromagnéticas, porque prácticamente si se pone a oscilar un sistema a partir de la generación de campos magnéticos en un conductor, por lo tanto, se va a tener una cantidad o se va a obtener una cantidad de corriente que me va a generar un campo magnético y a su vez ese campo magnético me va a generar por esa diferencia o fuerza electromotriz un campo eléctrico. ¿Mm? Bien. Como pueden observar, y seguimos con la imagen anterior, si se pasa un campo magnético por un área determinada, este campo magnético se hace pasar por el área que está distribuida dentro de la espira, pues me va a dar una dirección de una corriente. ¿Mm? Eso es lo que me va a generar. La dirección de una corriente debido al movimiento de cargas eléctricas provocado por el campo magnético. Si al contrario va de salida, esas líneas de campo magnético se van, por decirlo así, oponer a que sean eh, extraídas de la bobina. Lo vamos a ver más adelante. Obviamente, si yo dejo, por ejemplo, que este imán se quede estacionado dentro de esa área, no me va a dar, bueno, en este caso es una animación, pero no me va a dar ninguna corriente. Porque como no hay, a pesar de que el campo magnético
esté constante en ese imán y pueda atravesar esta área, el campo magnético que tengo aquí no está poniendo a trabajar a las cargas, porque recordemos, como en la ley de la mano derecha, yo puedo tener un campo magnético, tengo un inductor o tengo un conductor y le puedo hacer pasar sin corriente, porque aquí estoy hablando que no tiene corriente, un campo magnético a, a ese conductor. Y entonces, como la velocidad de deriva es tan pequeña, pues en realidad no voy a generar ninguna corriente. Pero cuando muevo el campo magnético, lo que estoy haciendo es ejercer una fuerza sobre las cargas internas de ese conductor para ponerlas en movimiento. Las pongo en movimiento y entonces, debido a que el flujo genera esa fuerza y lo hace con una y luego le pasa esa fuerza a otra y luego a otra, pues hace que la corriente se vaya dando. O sea, excita a las partículas, a las cargas eléctricas y las hace circular en un circuito. Uh -huh. Y entonces, parte de la ley de Lenz establece que cada variación de flujo magnético, como que pueden ver aquí, dentro de un área de un embobinado, esta área, se induce una fuerza electromotriz, la que tenemos aquí, ¿ah? En un movimiento de partículas o cargas que generan a su vez un campo eléctrico y que se puede representar como la ley de Ohm. Y como les decía, bueno, si tengo que me generan como la ley de Ohm un campo, una fuerza electromotriz, la fuerza electromotriz es el campo eléctrico dado la longitud que se da en todo el conductor. ¿Mm? Y entonces, ¿qué va a suceder con el conductor? Con el conductor, cuando pongo a mover a las cargas, cuando pongo a mover las cargas, significa en un momento dado que las voy a poner desde el punto A hasta el punto B en una unidad de tiempo. O sea, la cantidad de cargas que voy a poner a movimiento me va a generar una corriente. Al yo generar una corriente y el conductor tener su propia resistencia, automáticamente voy a generar una fuerza electromotriz o voltaje. Eso significa que también voy a generar un campo eléctrico. Al yo generar corriente, yo estoy generando automáticamente en el conductor un campo magnético. Pero ese campo magnético va a ser contrario al de la fuente. Si yo estoy metiendo la fuente a una velocidad determinada sobre la unidad de área, eso significa que el campo magnético, al introducir el magneto, en este caso la fuente magnética, el campo magnético va a ser contrario, se va a oponer. Válgase, es como la ley de conservación. Este se va a negar a que lo muevan. Y entonces el campo magnético, que es permanente en el imán, va a hacer su trabajo o su fuerza en contra del campo que se está generando en el embobinado. Y entonces, por la ley de la mano derecha, dado que el campo magnético va de esta forma, prácticamente en contra
de la fuente que lo está generando va a generar una corriente hacia acá. Eso significa que si esta corriente, por decirlo así, va de más a menos, pues igual la fuerza electromotriz. Ahora, de la misma forma sería si el imán ahora fuera para acá. Vamos a olvidarnos de esta. Si el imán fuera ahora para acá. Siguen siendo las líneas de campo magnético las líneas del campo magnético las que penetran el área, pero como que se van a salir de esa área, como que van en relativa haciéndose cada vez más chicas. Cada vez que sale el imán hacia afuera, las líneas se van haciendo chicas. Y como si el aro se hubiera acostumbrado a las líneas de campo magnético de este imán, se van a negar a que estas líneas desaparezcan de su área. Así de simple, como que se quieren negar. Y entonces lo que hace el embobinado es, no, yo no voy a perder las líneas que ya me diste. Al contrario, las pocas que queden las voy a sumar con las que yo tengo. Y entonces las cargas eléctricas van a cambiar de sentido. Antes iban para acá, por decirlo así, ahora van para acá abajo, por decirlo así, ¿no? Y entonces el campo del imán se va a sumar con el campo que esté generando la bobina. ¿Mm? Que ese es el principio de Lenz. Se niega el campo magnético de la bobina a ser inducido, por decirlo así, o el campo o la fuente magnética va a tener una fuerza o un flujo contrario al que él suministre. Esa es la ley de Lenz, que cuando la fuente va hacia el área, la espira o la bobina va a negarse a ese campo magnético externo. Así como entra, también se va a negar a que salga. Entonces como que lo quiere jalar las pocas líneas que le tocan, dice, estas son mías y no te las llevas. Entonces las va a sumar. Las líneas del campo magnético del conductor más las líneas o las pocas líneas que le quedaron del magneto. Y entonces dice que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la velocidad de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa el área. Entre más rápido entre y salga el imán, mayor va a ser la fuerza electromotriz. Entre más flujo magnético y mayor velocidad de entrada y salida tenga el imán, mayor va a ser la fuerza electromotriz. Pero además, entre mayor flujo tenga la fuerza magnética que entre y salga de la bobina, mayor sea la velocidad de entrada y salida de la fuente magnética y a su vez aumente el número de espiras que atraviesa ese imán, o sea, esas áreas, esta es una sola área,
Pero si yo tuviera varias espiras, esta espira es un área, esta espira es otra área, otra área, otra área, n cantidad de áreas que este imán va a atravesar en un embobinado. Y entonces le tengo que multiplicar esta fuente magnética por el número de áreas que va a atravesar, que es un embobinado, y si lo hace a muy alta velocidad, significa que lo que voy a tener propiamente es una cantidad increíble de fuerza electromotriz, o lo que comúnmente ustedes conocen como voltaje. Esto es lo que nos dice justamente Faraday. El flujo magnético, entre más flujo magnético atravieses en un área determinada, en una mínima, o sea, esta B tendría que ser una B así, altísima, grande, donde es muy veloz la entrada y la salida, es proporcional al voltaje, o sea, a la fuerza electromotriz. La FEM inducida, vuelvo a repetir, es proporcional, y Lenz me dice justamente que a partir de eso, el propio conductor, si tú haces que la fuente magnética atraviese un área determinada, automáticamente se va a poner un campo magnético contrario al que tiene la fuente. Y si al contrario, este flujo magnético lo empobreces porque lo estás sacándolo de la bobina o de la espira, este se va a negar a perder ese flujo magnético y se va a sumar al poco flujo magnético que le quede al imán que genere la bobina, se va a sumar ambos. O sea, Lenz nos está diciendo esto. Me niego a que se mueva o me niego a que se meta ese flujo magnético en mi área. Esa es la famosa ley de Lenz. Si ustedes observan, aquí lo pongo, la ley de Lenz expresa con el signo negativo, n, es lo que le estaba diciendo, este es n igual con 1, es una espira. Pero si este magneto tuviera que atravesar una cantidad brutal de áreas, estoy hablando por ejemplo de 200 áreas, ¿qué quiero decir 200 áreas? Pues 200 espiras como esta, 200 espiras, pues justamente es el proporcional de qué? De que este flujo magnético lo haga en una cantidad de tiempo muy chiquita, que pasa como una bala este magneto, en toda esta cantidad de espiras, me va a dar una fuerza electromotriz muy grande, porque está atravesando todas las áreas con una densidad magnética muy grande en una cantidad de tiempo muy pequeña. Y entonces voy a decir una tontería, esto no es así, eso es justamente lo que van a hacer ustedes con su trabajo final, pero voy a decir una tontería ahorita. Voy a suponer que cada espira a ustedes les dé 1 volt cada espira. Y yo voy a poner 500 espiras. Obviamente esto que estoy diciendo no es así. Con una densidad de unos
no sé, un Tesla. Exagerado, esto obviamente no es cierto. De un Tesla en menos de un segundo. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza electromotriz? Pues esas 500 vueltas, porque cada vuelta me da un volt. Y entonces, ¿cuántos volts voy a tener aquí en el embobinado? Pues 500 volts, porque cada vuelta me da un volt. Y la contribución de Lenz es que me dice, pues para que tú tengas esos 500 volts, se tiene que oponer justamente el mismo flujo magnético que tiene este imán, va a ser el mismo flujo magnético que va a tener tu bobina, siempre y cuando tu bobina tenga una resistencia muy chica, una corriente muy alta, te va a dar una diferencia de una fuerza electromotriz mucho mayor. Porque cada espira tiene su propia corriente. Eso significa que tiene su propio campo magnético en unidades de tiempo muy pequeñas. Entonces voy a tener grandes cantidades de fuerza electromotriz. Este es el principio de los transformadores. Y con esto damos y finalizamos, antes de terminar totalmente el tema, la ley de Faraday, que nos dice que a partir de la ley de Lenz, un flujo muy grande de líneas de campo magnético, muy grande, en una área determinada, a una velocidad muy grande, nos va a dar una fuerza electromotriz muy grande. Pero realmente lo que nos quiere decir Faraday es que a flujo magnético muy alto, en cantidades de tiempo muy pequeños, o sea, en velocidades muy altas, la, con la ley de Lenz, que es la del signo, que se opone a ese movimiento, me está diciendo que si tú tienes muchas espiras, que es N, muchas bobinas, muchas, ¿cómo se llama? Por decirlo así, muchas espiras, una tras de otra, y eso lo haces ese flujo lo haces en cantidades muy pequeñas, que vendría siendo la velocidad del flujo, lo haces a muy alta velocidad de flujo magnético, mucho flujo en menor tiempo en el que atraviese el embobinado, vas a tener una fuerza electromotriz muy grande. Esto lo maneja Lenz, que se opone, y Faraday nos dice flujos grandes en menor tiempo, te da velocidades grandes, por decirlo así, para generar grandes diferencias de potencial o en cierta forma FEMS muy grandes. Esto es lo que nos dice literalmente Faraday. A grandes flujos en menores tiempos es proporcional a lo que sería la fuerza electromotriz obtenida por la espira provocada por una fuente magnética. El problema, no problema, la reflexión que tenemos aquí, suponemos que esta espira central va a ser inducida por esta exterior y nos genera un campo magnético hacia su pantalla. Nosotros tenemos que saber si la corriente
o mejor dicho, si la corriente tiene el sentido a las manecillas del reloj o al contrario, en el sentido contrario. Si su voltaje o corriente son cero, si depende de los radios. Y como podemos observar, la primera ya la contestamos. ¿Depende de los radios? No. Dijimos que depende, sí, depende del área. Ah, maestro, pues entonces sí depende de los radios. No, porque dijimos algo con respecto a la ley de Faraday. Depende mucho del flujo magnético y sobre todo del número de espiras, no del área. Puedo tener un área muy grande y un magneto de este tamaño y no le va a hacer ni cosquillas. O puedo tener un área muy pequeña y tener un flujo muy grande y tener ahí el flujo, pero si no se mueve, simplemente no tengo fuerza electromotriz. Entonces, la primera, no. ¿Circula en el sentido de las manecillas del reloj? No sé. Voy a ver a este, es al que estoy induciendo, porque aquí no está diciendo que la espira interna, ajá, la corriente inducida. O sea, esta externa está induciéndole una corriente a la de adentro. Vamos a ver. Si yo estoy, voy a poner en forma lateral la vista, piensen que esta es la espira, o sea que esto es esto, nada más que vista en forma lateral. Vamos a pensar, si son X, lo que está sucediendo aquí es que el imán norte, sur, el imán va de salida. Voy a poner sus líneas que van del norte al sur. Y las otras que quedan, vamos a suponer que son estas y que pasaron el área. Dijimos con Lenz que las pocas líneas, este ya va para acá, el imán, las pocas líneas que le queden a esta área o a esta área, pero me interesa cuál, la que está de interna. La externa no me interesa la interna. Entonces, las pocas líneas de campo magnético que le queden a esta se tienen que sumar con las líneas de campo magnético que genere esta de inducción. Les decía, como no las quiere perder, estas líneas se tienen que sumar con estas rojas, con las que van de salida. O sea, estas que van de salida. Estas. Uh -huh. Estas pocas que van de salida se tienen que sumar con las que el inductor necesita sumar, porque no las quiere perder. Entonces, ¿qué va a suceder sobre el inductor? Pues que tiene que sumar, por eso las puse en azul, porque también tiene que ir el campo magnético de lo inducido, el campo magnético de la bobina inducida tiene que ir en favor del que va saliendo.
Por eso lo del signo. Y entonces ya podemos contestar tranquilamente que la primera depende de los radios. No. La circulación va en relación a las manecillas del reloj, pues si hacemos la ley de la mano derecha, mi corriente va para abajo porque mi campo magnético va hacia adentro de la pantalla. Y entonces mi corriente va para abajo. Si mi corriente va para abajo, va en el sentido de las manecillas del reloj. Sí. ¿La circulación va en sentido contrario? No. ¿Es cero? Tampoco, porque me está generando una diferencia de fuerza electromotriz que además me genera un campo eléctrico y por lo tanto un campo magnético, que ese campo magnético me genera, dado la permitividad, una corriente. ¿Me da cero? No. No, no me da cero. Sí me da una magnitud. Y ese es el principio de inductancia y de transformadores que ustedes tienen que desarrollar. Así como lo estoy desarrollando yo, no, nada más que aquí es una presentación, ustedes lo tienen que desarrollar más extensamente. ¿Ok? Y con esto damos por finalizado, por lo menos en mi materia, lo que sería el semestre. Ya nada más es que elaboren su tercer departamental, subir sus evaluaciones y con eso terminamos ya formalmente su semestre. ¿Dudas, chicos? Creo que no, profe. ¿No? No. Bien. La presentación ya está en el correo electrónico y pues prácticamente ya nada más aclarar que el 11 es su último día para que me entreguen su trabajo en PDF, con editores de matemáticas, su desarrollo, y que sus desarrollos deben de ser exhaustivamente extensos en el desarrollo y la explicación de transformadores y de inductores. ¿Ok? Hablo matemáticamente. Ok, perfecto. Bien. Entonces, chicos, por el momento les digo extraoficial, hasta aquí vamos a quedar con el semestre, oficialmente hasta la entrega de su tercer departamental, generamos su cierre de semestre. ¿Ok? Entonces, por mi parte, es todo. Profe, muchas gracias. Ok, chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos a entrega de su trabajo. Que tengan éxito en su semestre. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego, chicos.